cometes i altres coses de l'espai. Los nanoplanetas. Además de los 8 planetas mayores, existen algunas esferas sólidas menores que giran alrededor del Sol. Se llaman planetas enanos, y entre ellos se encuentran Eris, Haumea, Makemake y Arrock, que forman el cinturón de Kuiper. ¿Y qué es el cinturón de Kuiper? El cinturón de Kuiper es un anillo de cuerpos helados situado fuera de la órbita de Neptuno. Plutón es el elemento principal. A pesar del enorme tamaño del cinturón, la masa total de todos los objetos en él equivale a solo alrededor del 10% de la masa de la Tierra. Además del cinturón de Kuiper, en el siglo XVIII los astrónomos descubrieron un gran vacío entre Marte y Júpiter, creyendo que en medio debería existir algún planeta misterioso. Crearon un grupo llamado Policía Celestial el 1 de enero de 1700. El astrónomo Giuseppe Piazzi reparó en un débil objeto que orbitaba entre Marte y Júpiter, que era tan pequeño que tan solo parecía un punto de luz, por lo que se le llamó planeta enano o asteroide, pero más tarde fue bautizado como Ceres. A este vacío entre Marte y Júpiter se le llamó cinturón de asteroides. ¿Qué son los meteoritos? En el espacio hay rocas o minerales de distintos tamaños, pero más pequeños que un asteroide. ¿Y qué pasa con los cráteres que hacen los meteoritos en la Tierra? La mayoría de los cráteres originados por meteoritos no se ven en el paisaje por los procesos de erosión y sedimentación. Hoy se han reconocido más de 100 cráteres terrestres formados por el impacto de meteoritos. Supernova. Una supernova es una explosión que marca el fin de algunas estrellas. Se producen cuando las estrellas gigantes agotan toda su gravedad. Tras una explosión de supernova, se podría originar un pulsar o un agujero negro. ¿Y qué son los púlsares?, os preguntaréis. Los púlsares son pequeños del tamaño de una ciudad y extremadamente densos. Giran sobre sí mismos hasta 1000 veces por segundo. ¿Y cómo se crea un agujero negro? Se crea cuando el núcleo de la estrella se hunde más allá de un límite. Tiene una gravedad fuerte que absorbe todo a su alcance, incluso la luz. ¿Y por qué es negro? Es negro en el sentido de que ni siquiera la luz puede escapar de él, y porque cualquier evento que suceda en su interior queda oculto para siempre. ¿Qué agujeros negros hay en la Vía Láctea? En 1999, el telescopio Chandra de la NASA captó una explosión de rayos X y emisiones de radio en el centro de la galaxia. Estos hechos y otros indicios más convencieron a muchos astrónomos de la existencia de los agujeros negros.